Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y hallólo, que había 4 días que estaba en el sepulcro. Ahora, Lázaro está en el sepulcro. Aquí la palabra sepulcro, para que lo sepa, no es la palabra Seol, como lo tienen en el Antiguo Testamento, ni es la palabra Hades, como lo tienen en el griego del Nuevo Testamento. Esta es la palabra Meneón. Meneón, así, ok, Meneón. Y esta palabra quiere decir ¿qué? Sepulcro. Así como está en el texto español, ¿verdad? Entonces los testigos de Jehová son fanáticos para decir que el sepulcro es Hades y Hades es el sepulcro. Y aunque sea posible traducir la palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades como sepulcro de vez en cuando, depende del contexto. El sepulcro no es Hades y Hades no es el sepulcro. El sepulcro es otra palabra, como vemos aquí. Ok, Meneón. Entonces, Lázaro está ¿dónde? Él está muerto y está en el seno de Abraham. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, le salió a recibir, mas María estaba sentada en casa. Ahora estamos entrando en un pasaje muy importante en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, Lázaro funciona como testigo de lo que siempre ha predicado Cristo desde el principio de su ministerio, de que hay verdaderamente una vida venidera, el porvenir. Es decir, que el seno de Abraham, profetizado por Jesucristo en Lucas capítulo 16, hace falta testimonio, 2 testigos. Lázaro es el primer testigo y Cristo es el segundo testigo, porque Cristo va a morir, será sepultado así como Lázaro y se resucitará nuevamente de los muertos. Y por supuesto vamos a encontrar a Lázaro en capítulo 12 predicando, dando testimonio de lo que había visto 4 días en el sepulcro. Creo yo que fue lo que había visto Lázaro fue el seno de Abraham. Tiene que ser. Y si uno dice que no son iguales los dos Lázaros, Lucas 16 y este Lázaro de Juan 11, queda la realidad de que este Lázaro aquí, por supuesto, fue al seno de Abraham, así como el otro Lázaro. Creo yo que son igual. No importa si sean diferentes Lázaro o son igual, la misma persona. No importa, los dos fueron al seno de Abraham. Y este Lázaro aquí es testimonio de la resurrección y de la vida en el porvenir. Versículo 20. Estamos en Juan 11, versículo 20. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, le salió a recibir, mas María estaba sentada en casa. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces están en la casa, ya se había enterrado en tierra, sepultado, y están en la casa haciendo luto, llorando por su hermano Lázaro. Y Cristo viene 2 días después, o 4 días después. Y cuando Cristo viene,
dicen que ya su cadáver está hediondo. Versículo 22, mas sé que también ahora todo lo que pidieres a Dios, te lo dará Dios. Entonces, Marta sabe que Cristo podía haberle evitado la muerte. Ya es muerto, entonces no hay remedio con eso. Pero cree también que Él es capaz de levantar a su hermano de los muertos. ¿Ok? Mira por favor Lucas 8:55, donde Cristo levantó a la hija de Jairo. Lucas 8, la hija de Jairo. Lucas 8:55. Versículo 54. Esta es la hija de Jairo. Y él, echados todos fuera, y trabándola de la mano, clamó diciendo: joven, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Entonces estoy seguro que Marta se había enterado de esta resurrección. Mira un capítulo anterior, capítulo 7 y versículo 11. 7:11. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchachos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que sacaban un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Versículo 14. Acercándose, tocó las andas, y los que le llevaban pararon, y dijo: mancebo, a ti digo, levántate. Otra resurrección. Entonces estoy seguro que Marta se había enterado de estas dos resurrecciones de los muertos que había hecho, como milagrosamente, el Señor Jesucristo. Y ella dice: todo lo que pidieres a Dios, te lo dará Dios. Es decir, resucita por favor mi hermano. Es lo que está diciendo Marta. 23. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Ahora eso es una declaración verdadera de parte de Cristo. Pero hay confusión en cuanto a esta resurrección. Hay lo que se llama amilenarismo y postmilenarismo. Y esas dos posturas proféticas enseñan que hay una sola resurrección de los muertos, de los justos y los injustos, en el día postrero. Y Marta parece ser aquí amilenarista. Mira el versículo 24. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Pensando ella que hay una sola resurrección de todos los muertos juntos. Sí, existe esa resurrección. En capítulo 20 de Revelación tenemos lo que se llama, versículo 11 y 12, el gran trono blanco. Mira Revelación 20. Revelación 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por la cosa que estaba escrita en los libros según sus obras. Esto es el último día, el postrero día. Pero nota una cosa: este gran trono blanco acontece o toma lugar después de los 1000 años. ¿Ok? Mira lo que sucede antes de los 1000 años. Versículo 5. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Entonces el gran trono blanco después de los 1000 años. Pero el versículo 4
Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido su marca en su frente ni en sus ramos, nota, en sus manos, nota, y vivieron, resurrección, vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Antes de los 1000 años hay 2 resurrecciones. Aquí en Revelación 20 hay 2. Entonces, volviendo a Juan, incorrectamente Marta le dice a Cristo, versículo 24, incorrectamente, equivocada ella, dice, sé que Él resucitará en el día postrero. No, incorrecto, porque Lázaro es un santo, Él es salvo. Entonces, Cristo la corrige y la reprende a Marta en versículo 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección. Y no hay más manera poética de decirlo. Cristo básicamente está diciendo, no importa si están conmigo, resucitarán antes. No para ser juzgado, sino para ser glorificado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? Antes de los 1000 años, antes del postrer día. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Esa es buena pregunta. ¿Tú crees esto? Lo que está diciendo Cristo. Cristo está dando aquí, Cristo está dando que Él está dando, número 1, la postura premilenial. Y no solo eso, está dando la postura pre-tribulación. Pre-tribulación. Porque nota cómo lo dice. El lenguaje es muy importante aquí. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. Bueno, eso incluye a través de 2000 años, todos que han muerto en Cristo, es decir, que están durmiendo en Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, 26, todo aquel que vive, eso incluye tú y yo. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso se llama el rapto de la iglesia. Ahí está el rapto de la iglesia en versículo 26, profetizado por Jesucristo. Y tenemos esa doctrina bien expuesta en Primera de Tesalonicenses. Mira, Primera de Tesalonicenses, por favor. Pablo expone ese texto, ese versículo que tiene aquí Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, dice Pablo, versículo 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos en Jesús, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, esté muerto, como dijo Cristo, versículo 26 en Juan 15, porque os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, el que vive y cree en mí, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con agazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, 2 grupos, los que están muertos, levantados en el rapto, y los que son vivos, nosotros van en el rapto también y nunca morirán. Son como Enoc
en Génesis capítulo 5, que fue llevado por Dios, había andado con Dios y por su buena relación con Dios fue llevado a Dios sin haber muerto. Y nunca murió el hombre Enoc, tipología de la iglesia en el rapto. Volviendo a Juan capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, la mayoría de la cristiandad moderna no cree eso. Tampoco Marta, aunque soy a favor de creer que ella está ya comenzando a creer la verdad. 27. Ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y esto dicho, se fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, ahora estaban caminando en camino al sepulcro, Marta y Jesús, y ahora ella está convencida de que Cristo ya había decidido a levantar a Lázaro de los muertos. Entonces ella va corriendo a la casa nuevamente para encontrar a su hermana María, para que ella también fuese testiga de la resurrección de su hermano Lázaro. Esto dicho, se fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, se levanta prestamente y viene a él. Ya Cristo ha llegado donde al sepulcro. Está ahí por el sepulcro. Vienen Marta y María y otra gente. Versículo 30. Porque aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había salido a recibir. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces están pensando, la gente que está con María y Marta en la casa, están pensando que Jesús nada más vino para hacer luto, ¿okay? Y llorar por su amigo muerto. 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Bueno, la misma cosa que dijo Marta en versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, son muy confiadas de que Cristo hubiera podido evitar la muerte de Lázaro. Pero como ellas están reprendiéndole a Jesús por no haber estado, reprendiéndole a Jesús por no haber venido a tiempo puntualmente para poder levantarlo de los muertos. Ahora versículo 33. Jesús entonces, como la vio llorando, y los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, gimió en espíritu y se turbó. Nota aquí la compasión de nuestro Señor. Ella está llorando y esa realidad de que ella está llorando le hace a Jesucristo que, dice la Biblia, gimiendo en su espíritu. ¿Okay? Y eso es el espíritu de hombre. Cristo es 100% Dios. 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Y 100% hombre, alma, cuerpo y espíritu. Entonces ese es el espíritu de su naturaleza humana, que está gimiendo. Y la Biblia dice que se turbó. Entonces él está dentro de sí, muy alborotado, muy turbado, y gimiendo, llorando dentro de sí. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y lo verás. Y la Biblia dice 35, el versículo más corto en toda la Biblia, con 12 letras, Jesús lloraba. La 60 dice Jesús lloró. Lloró, pero lloraba. ¿Qué quiere decir lloraba? Ahí. Que seguía llorando. No es
así, de repente, no. Lloraba es mejor porque... Una acción continuada. Exactamente, acción continuada o perpetua, lloraba. Entonces, todo este momento está brigando con la gente, tratando con María y Marta, y todo el tiempo que está delante del sepulcro, que está haciendo Cristo, llorando. 36. Dijeron entonces los judíos, aquí como le amaba. Le amaba. Sí, por supuesto, Cristo ama a la persona. La Biblia dice, Dios amó tanto al mundo que haya dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Mira por favor Lucas 19. Lucas 19. Mira cómo lo amaba. Lucas 19, versículo 41. 19:41. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Entonces Cristo, no es la primera vez que Cristo está llorando. Él lloró también sobre la ciudad. ¿Cuál ciudad? Bueno, esto es Jerusalén, diciendo, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con trinchera y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. Esto es Jerusalén. Y él está prognosticando que lo que había de venir sobre Jerusalén. Los cesares viniendo en 70 después de Cristo, el año 70 después de Cristo. ¿Para qué? Para invadir a la ciudad Jerusalén y quitar toda la nación de los judíos. Y Cristo está llorando. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a acontecer a su capital, a su ciudad. Él es el rey de Jerusalén. Mira Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. Versículo 47. 23:47. Cristo llorando. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces Cristo está llorando sobre una ciudad, el reino de los cielos, y está llorando sobre una persona, Lázaro, ¿okay? El reino de Dios. Entonces hay dos aspectos del ministerio de Cristo. Vino para salvar a quién? A Jerusalén, al pueblo de Israel, y vino para salvar a quién? Al individuo, la persona perdida y pecadora. Versículo, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 11. ¿Cuánto le amaba? Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Sí, por supuesto, podía. Pero él está haciendo conforme todo a su propio plan. No le interesa la muerte de Lázaro. Sí le interesa, pero él quiere ser glorificado por medio de todo esto. Y si él no recibe la gloria, no hace falta hacer ninguna resurrección. Por lo menos Lázaro está, gracias Señor, en un lugar sano, el seno de Abraham. Entonces realmente no le interesa levantarlo si no fuera por su propia gloria y testimonio de lo que ahí había de suceder a todos en el futuro, es decir, ser salvo en el seno de Abraham y últimamente al cielo van. Versículo 38, y Jesús gimiendo otra vez en sí mismo. Entonces esto es un proceso de tiempo. Cristo lloraba, no lloró, lloraba. Es un proceso. Gimiendo otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, que era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había sido muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es muerto de 4 días.
Yo he pensado muchas veces sobre los 4 días aquí, porque sabemos que Cristo estuvo en el sepulcro, ¿cuántos días? 3 días. 3 días. ¿Cuánto para Lázaro? 4. 4 días. Yo creo, y he leído en revistas y libros médicos, que el cuerpo no comienza a corromperse hasta después del 3er día. Eso es correcto. ¿Ok? Entonces, mira Actos 2. Actos 2. Y esto encaja perfectamente con lo que dice la Biblia en cuanto a Cristo, la profecía de Jesucristo. Mira por favor Actos 2, versículo Actos 2, 31. Nota aquí cómo esto encaja perfectamente con lo que sucedió con Lázaro y Cristo. Cristo 3 días y Lázaro 4 días. Versículo 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, Cristo fue donde, al seno de Abraham, no haya sido dejada en el infierno, coma, ni su carne haya visto corrupción. Entonces, cuando Marta y María dicen, Señor, ya su cuerpo hiede, eso encaja con lo que dice la Biblia, que su carne 3 días no había visto corrupción. Volviendo a Juan 11. Juan 11. En el versículo 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creeres, verás la gloria de Dios? Eso es lo que quiere de Jesucristo. Él hizo todo esto. Aún lo había planificado antemano, no para que Lázaro se muriera ni se levantara de los muertos. Todo tiene que ver con ¿qué? La gloria de Dios. No te he dicho si creyeres. Entonces tiene que no solamente con la gloria de Dios, sino que todo el mundo creyese en Jesucristo como el Mesías y el gran médico de los cielos. Amén. Para que Dios sea glorificado. 41. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído, y yo sabía que siempre me oyes, mas por causa del pueblo que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿cuál es el propósito, el plan por todo esto, lo que está sucediendo aquí? Que el Padre sea glorificado, que todo el mundo creyese en Él, y por encima de todo, que ellos creyesen que Cristo es el que fue enviado por el Padre, el Mesías profetizado. Cristo lo es. Y todo tiene ese fin. Eso es la meta, esa es la meta que Cristo tiene aquí. Que todo el mundo creyese que Él es el profeta, el Mesías, el Rey de Israel. 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejarle ir. Ahora cuando Cristo dice, ven fuera, ¿verdad? Se levanta, su cuerpo se levanta, su alma reintegra con su cuerpo, y todo el mundo queda ahí callado y maravillado por lo que el milagro que había hecho el Señor Jesucristo. Entonces ellos le obedecieron, le desataron, le dejaron, y ahora Lázaro es un fuerte testigo por la resurrección, y no solamente la resurrección, pero la vida que había de venir. Pero aún con todo esto, un milagro hecho. Esta es la 3ª vez que Cristo levanta a una persona de los muertos, la 3ª vez.
tenemos, como dije, el hijo de la viuda de Naín y también la hija de Jairo, dos personas que se habían levantado de los muertos. Aquí tenemos a Lázaro, versículo 45. Con todo esto, ¿qué pasa? Hay algunos que no creen, algunos. Bueno, hay algunos que sí creen, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero mira 46, mas algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es como son unos chivatos. Van para, debe ver lo que hizo él con ese milagro. ¿Por qué van a los fariseos? Porque temen a los líderes de Israel. Entonces, por temor, muchas veces el motivo de muchas personas es el temor del hombre, el temor de hombre, y la regla queda firme: los que temen a los hombres no temen a Dios, y los que temen a Dios no temen a los hombres. Entonces, tengo una pregunta: ¿por qué no habían quedado con Jesucristo para aprender de él, para escuchar sus enseñanzas? Porque se fueron huyendo a los fariseos para decirle, como una pila de chivatos: mira, Jesús levantó de los muertos, sabiendo que los fariseos le habían puesto en contra de Jesucristo. Estos no son creyentes, estos son unos chismosos. Ahora, la testarudez del hombre nunca se acaba. El corazón duro del hombre, su corazón tan tenebroso. Yo soy a favor de creer que una persona quemándose en el infierno, si Cristo viniese para darle una oportunidad de arrepentirse de sus obras, sean malas o buenas, no importa, ¿okay? Arrepentirse de confiar en sí mismo, en sus propias buenas obras, que la persona quemándose en el infierno, queriendo justificarse, no recibirían al Señor Jesucristo, aún quemándose en el infierno, porque el corazón del hombre es tan malo, tan tenebroso, tan vil, para no creer en Jesucristo, aunque esté quemándose en el infierno. ¿Ok? Y hay ejemplos de esto en toda la eternidad, en toda la historia. Aquí en versículo 46, van para los fariseos para decirle, para decirle chisme. ¿Ok? También Judas, ¿te acuerdas cuando Judas estaba en el huerto? ¿Qué pasó? Cristo viene y los soldados se acercan a Jesucristo para prenderle, para arrestarle. ¿Y qué pasa? Cuando le preguntan, ¿eres tú Jesús de Nazaret? ¿Qué dice Cristo? Yo soy, y todo el mundo cae para atrás, incluyendo a Judas. Ahora, ¿qué hace Judas? Se levanta, se quita el polvo, ¿verdad? Y va para identificar a Jesucristo, señalar a Jesucristo como siendo el Mesías, con un beso, para traicionarlo, no para amarlo o adorarlo, no, para traicionarlo. Aún con todo eso, le traicionó a Jesucristo. Otro ejemplo, Faraón, con la nación de Egipto completamente destruida por plagas, terremotos, todo lo que sucedía a Egipto con Moisés y el pueblo de Israel escapando en el Éxodo. Con todo eso, Faraón persiguió al pueblo de Israel hasta el mar muerto, y todo su ejército murió en alta mar. Porque es la testarudez, el corazón terco del hombre. Otro ejemplo es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ¿qué hizo? Durante la Segunda Guerra Mundial, fue a sus generales y fue a la prensa y fue al mundo diciendo: nos hace falta Lebensraum, que quiere decir espacio para vivir. Entonces, él tomó a Austria, él tomó a Polonia, tomó a Checoslovaquia, tomó a Francia, estaba en camino a tomar a Rusia, y sus generales le vinieron a él diciéndole: ya, basta,
No nos hace falta más Lebensraum, espacio para vivir. No nos hace falta. Párate, por favor. ¿Y qué hizo Hitler? Quería todo el mundo. No era satisfecho con los países que había tomado. No. Él quería aún más. Eso es el corazón tenebroso del hombre. Mira Juan 12:37. Juan 12:37. Aquí un versículo perfecto para identificar la tetudez del hombre. Empero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él. Ese es el hombre pecador, el hombre terco. Volviendo al texto, Juan 11:47. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio. Nunca confía en ningún concilio. Okay, los concilios en la Biblia son toditos malos. Un concilio religioso es por un solo propósito: prender a los herejes y torturarlos y castigarlos y matarlos. Okay, un concilio. Hay lo que se llama el concilio de Nicea, donde comenzaron a quemar a los herejes. El concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica puso maldición, anatema sobre los que no creen en la misa, sobre los que no creen en María como auxiliadora, intercesora. Pusieron anatema a los que no creen en el purgatorio. Un concilio nunca tiene buen propósito, nunca. Juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Deben creer en él, pero no lo hacen. ¿Qué hacemos? Dice, porque este hombre hace muchos milagros. Pero como vimos en Juan 12:37, aunque hizo tantos milagros, no le creían en él. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Entonces para ellos lo que importaba no era la salvación, el lavar de sus pecados, tener a su Mesías reinando en Jerusalén. No. Lo que les importaba a ellos era su lugar y su nación. ¿Qué lugar? Bueno, los fariseos tenían permiso del gobierno romano dirigir el pueblo. ¿Okay? Estaban encargados. Eran los líderes. Ellos mantenían toda la sociedad, la cultura, la nación. Entonces su lugar era un lugar de autoridad. Y la nación, estaban pensando que los romanos iban a venir y quitar la nación. Pero queda la realidad de que ya se había tomado la nación. ¿No es así? Los romanos estaban ahí pisoteando la tierra santa, la tierra prometida, ¿por cuántos años? Venían durante los tiempos de los macabeos. Habían venido los romanos a ese lugar, la nación de Israel, para tomar control. Y habían controlado esta tierra palestina por muchos años. Y no solamente eso, en 70 después de Cristo, 70 años después de Cristo, vino el emperador Tito y tomó el lugar de los fariseos y la nación. Perdieron todo. Y el que podía haberle salvado del pueblo romano, el que le podía haber rescatado del ejército romano, fue el Señor Jesucristo, pero no podían creerle en él. No querían recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Mesías de la nación. Qué triste, qué triste. Versículo 49. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis. Ahora nota cómo el sumo sacerdote
tiene profecía aquí, y su profecía viene a acontecer. Dice: ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Ahora, esta es profecía cumplida. Mira Jeremías 38:4. Jeremías 38:4. Jeremías 38:4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, cuanto a Jeremías, porque de esta manera desmaya las manos de los varones de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, mas el mal. Ahora en nuestro país, los Estados Unidos, hay un gran debate. ¿Cómo proceder? El Partido Republicano, por la elección de Obama la segunda vez, está muy triste. Como aquí dice el rey, o los príncipes están diciéndole al rey: las manos de todo el pueblo queda ¿qué? Desmayada, triste, bajadas. De esta manera desmaya las manos de los varones de guerra. Entonces todo el mundo tiene en este momento una actitud positiva aquí en los Estados Unidos. La prensa, el Partido Demócrata y aún algunos republicanos diciendo: no, pero con otro esfuerzo nosotros podemos lograr a tomar el dominio nuevamente en el futuro, 2016, con la otra elección, sin saber que ya está puesta la escritura en la pared. Dios ha escrito condenación para este pueblo, para esta nación, los Estados Unidos, y no hay remedio. Pueden ser lo más positiva que pueda esta nación, pero queda la realidad de que ya está profetizado que todas las naciones irán en contra del pueblo de Israel, y que esta misma nación, los Estados Unidos, será condenada en la segunda venida, y no hay remedio. Jeremías tenía razón, porque el pueblo de Israel fue llevado cautiverio. También la Biblia tiene razón que en la época de la Odisea llegará todo el mundo en apostasía. Eso incluye también los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Viene muy pronto la segunda venida del Señor, y la profecía llevará a cabo. Entonces la misma cosa aquí con este Caifás, sumo sacerdote. Volviendo a nuestro texto, Juan 11, versículo 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó. Eso es una profecía. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente está prognosticando Caifás que Jesús había de morir por la nación, la primera venida, sino también había de juntar todos los pueblos de Dios, es decir, la segunda venida en una nación. ¿Ok? Entonces, las dos partes de la venida de Jesucristo, la primera venida, la segunda venida, profetizada aquí por Caifás. ¿Qué cosa? Uno que está en contra de Cristo, profetizando la verdad en cuanto a Cristo. Es decir, que Dios puede utilizar cualquier persona. Amén. Hasta un burro con Balán, ¿verdad? Utilizó un burro para profetizar, para decir la verdad. ¿Okay? Eso es tipología de la segunda venida de Jesucristo también. Volviendo al texto, Juan 11:53. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Y no solamente a Cristo, matarle a Cristo, sino a Lázaro. Porque en capítulo 12 vamos a ver que ellos quieren también matar a Lázaro. De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos,
mas se fue de allí a tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Ahora vamos entrando a lo que se llama la semana de pasión. La semana de pasión. La semana de pasión. Ahora yo creo que Cristo está ahora en Efraín. ¿Qué es Efraín? Bueno, era por supuesto una tribu judía. Efraín era hijo de José. Los dos hijos de José se formaron dos tribus distintas, Efraín y Manasés. Pero este Efraín aquí no es la tribu, porque a la tribu Efraín fue otorgada una región entera, pero esta aquí no es una región. Okay. Este Efraín aquí es una aldea pequeña al norte de Jericó. Okay. Ahora voy a poner una pequeña mapa aquí. Tenemos Mar Muerto, Río Jordán, Galilea, Jerusalén. Okay. Y Jericó aquí. Jericó. Efraín está por acá. Entonces, Cristo está aquí en Jerusalén, o cerca de Jerusalén, pero al no creerle otra vez, los fariseos, los líderes de la nación, al no creerle otra vez, Cristo se va, se huye. ¿Por qué? Están procurando a matarle. Entonces, ya no anda manifiestamente, como dice aquí, abiertamente, hasta que venga el momento de ya presentarse nuevamente al pueblo y ser crucificado. Entonces, Cristo está aquí en Jericó, y sabemos que Cristo saliendo de Jericó, según lo que dice Lucas capítulo 19, en Jericó él sana a Bartimeo, el ciego. ¿Ok? En Jericó. Entonces él entra a Jericó para sanar a Bartimeo en jueves. En jueves 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. El 8 de Nisan, en el año 30 después del nacimiento de Cristo. 8 de Nisan. Y eso es donde estamos ubicados ahora. Volviendo a Juan 11, versículo 55. Entonces está quedando en Efraín unos días, no sabemos cuántos, 55, y la Pascua de los judíos estaba cerca. Aquí está la Pascua, el 14 de Nisan, el año 30. ¿Ok? Está cerca. Entonces Cristo está aquí en Jericó, en Efraín, Jericó, y 6 días después, el 14 de Nisan, que es la Pascua, 55. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos de la tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Entonces están buscando a Jesús, pensando que había de venir a la fiesta, sin saber que Él va a estar muerto, crucificado. Esta es la cuarta Pascua desde que Cristo comenzó su ministerio público. Él comenzó su ministerio público en el año 26. Entonces han acontecido 4 Pascuas desde el principio de su ministerio. La cuarta Pascua. Entonces están pensando que Él va a venir a la fiesta. ¿Qué es la fiesta? Bueno,
en la Pascua, pero justo después de la Pascua, según Levítico 23, comienza la fiesta de pan sin levadura en el 15 de Nisan. ¿Ok? El 14 de Nisan corresponde más o menos al 3 de abril para nosotros, en el año 30. 3 de abril. Vendrá la fiesta, dicen, pregunta, versículo 56, es la fiesta de pan sin levadura. 57, mas los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno, ¿quién es el alguno aquí? Si alguno supiese dónde estuviera, que lo manifestase para que le prendiesen. ¿Quién es alguno aquí? Bueno, es Judas. Es Judas. ¿Okay? Él es el alguno que le va a manifestar abiertamente a los fariseos. ¿Quién es? Cristo. Y le va a entregar, le va a traicionar. Hay preguntas sobre Juan 11.